Vinicio Limón se encuentra en la línea telefónica en este espacio del comentario de Cable Noticias. Vinicio, primero te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Salvador, muy buenas noches a ti, a tu auditorio. Gracias. Bueno, esta semana se conoció de la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ya se veía venir, ¿no? Pues no se veía venir, es una decisión muy inteligente del expresidente nacional del partido, porque finalmente él no tiene por qué pagar algo que no ha ocurrido en su voluntad política. Es decir, ha habido parte de la impunidad política que no ha podido resolver el sistema político mexicano y el partido que está actualmente en el gobierno. Quiero decir esto claramente, que la impunidad que hubo con los gobernadores priistas, los excesos, los abusos, las atrocidades, las raterías y todo esto, finalmente llevó a una derrota electoral al Partido Revolucionario Institucional. Luego entonces, Manlio Fabio inteligentemente dice, bueno, yo no puedo cargar con esta situación que no me corresponde a mí, porque yo no soy el actor directo de estas consecuencias que han ocurrido electoralmente, y entonces él simplemente renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del partido, a la presidencia, para poder dejar salvada su persona y su presencia, porque seguramente las recomendaciones que él hizo no le hicieron caso y los resultados fueron estos. Entonces también con esto se observa con toda claridad que Manlio Fabio, siendo un priista reconocido, simplemente se va a reposicionar para poder ser uno de los candidatos a la presidencia de la República por parte del Partido Revolucionario Institucional, que indudablemente que él retoma muchas de las frases de Luis Donaldo Colosio y que todo el priismo nacional no ha podido entender, y mucho menos ha entendido el priismo de Morelos. Es una lección de política la que ha dado Manlio Fabio a toda la gente que tiene una voracidad impresionante por el poder mismo y por llegar a los puestos de elección popular a costa de lo que sea para seguir dañando a este país. Entonces, creo que la figura de Manlio Fabio crece, genera otra situación dentro del Partido Revolucionario Institucional, y bueno, pues los que actuaron negativamente finalmente que den la cara, porque ellos son los responsables de que el partido haya perdido en el país y que el PAN se haya reposicionado. Y hay que reconocer que es porque finalmente hay impunidad política dentro del partido y dentro de los que ejercen el poder. Impunidad, excesos, abusos, raterías, son los calificativos que has puesto a aquellos gobernantes de estos estados donde el PRI perdió en la pasada elección. Se le ve a Manlio Fabio Beltrones comenzando con una gira nacional, no se va a quedar sentado ni cruzado de brazos, buscará seguramente ser el candidato del PRI a la presidencia para el 18. Yo te aseguro que todo el priismo positivo, el priismo que quiere un bien para el país, se va a sumar con Manlio Fabio, seguramente, porque con esto él está dando, primero, garantías de estatura política, garantía de valores políticos, y finalmente encarar a un sistema político que ha sido nefasto en los últimos años. Y todas estas aberraciones que han ocurrido en donde se perdieron las elecciones es finalmente el resultado de la falta de oficio político y del ejercicio, y yo no le puedo llamar de otra manera más que impunidad política. No hay otro término para estos gobernantes. Por eso Manlio Fabio seguramente será un excelente candidato a la presidencia de la República. Por otro lado, Vinicio, ¿qué te dicen las palabras Oaxaca, Nochixtlán, reforma educativa, magisterio morelense, 25 profesores cesados aquí en Morelos? ¿Cómo encuadras tu comentario con estos conceptos? Mira, falta de diálogo, falta de diálogo, y el diálogo está llegando tarde. Parece que primero dejan que el fuego se avive para después tratar de controlarlo en una forma que yo no la considero conveniente.
Es fundamental la interlocución social y es algo que se ha venido dejando a un lado. Indudablemente que el 25, el 30% del magisterio, que son 25,000, 30,000 gentes, no han aceptado esta reforma. Nosotros entendemos que esta reforma es para mejorar la calidad educativa de los niños, de los futuros ciudadanos de este país, y creo que es una reforma que tiene muchas bondades, pero para esto se requiere también mucho diálogo para convencer a los que no están de acuerdo y hacerles ver que necesitamos elevar la calidad educativa en el país para poder ser un país competitivo en el futuro. Si nosotros no tenemos a estas generaciones que vienen con un alto nivel de educación, no vamos a poder transitar en el desarrollo del país. Entonces, este 25% que ha quedado de alguna manera rezagado y que no quieren entender que a través de esta reforma se va a mejorar el país, la única alternativa que hay es hablar con ellos, dialogar con ellos, ver qué es lo que se puede hacer ante la posición que ellos asumen y darle un resultado. Yo te puedo decir, esta ley de educación puede tener apartados para que se vea precisamente cuáles son los países más atrasados en materia de educación: Oaxaca, Chiapas. Es decir, había que cuestionar los niveles educativos y si el poder político que se tiene en este país puede ejercer un apartado constitucional a una ley vigente, ok, démosles esa parte, démosles el beneficio de la duda para aquellos que piensan que esta ley moderna, que es una ley globalizada de educación, que no estamos lejos que en los países más desarrollados del mundo se lleve de esta manera, que es donde por capacidad y por talento y por conocimiento es por donde tú tienes que aprobar el seguir estando dentro del trabajo. Si esto ellos no lo entienden, entonces tienes que abrir un apartado y decirles, bueno, vamos a ver qué sucede con Oaxaca en 10 años, vamos a ver qué sucede con Chiapas en 10 años, vamos a ver qué sucede con Michoacán en 10 años, y les dejamos un apartado constitucional para que sigan rezagando a esos estados, y vamos a ver los resultados en materia de educación en base a los indicadores internacionales y nacionales en materia de educación y en materia de el contenido fundamental, que es el conocimiento para las nuevas generaciones. Si esto no lo puede hacer el gobierno, bueno, pues entonces ellos tienen que también razonar en qué posición están. Estamos en contra de la violencia, estamos en contra del choque, pero también hay que entender que hay violaciones constitucionales cuando las vías de comunicación se obstruyen, se daña y se perjudica la economía de los estados, se perjudica a terceros, hay vandalismo. Yo te pregunto, varios de los muertos que ocurrieron allá en Oaxaca, en este lugar, en Nochistlán, ¿eran del magisterio? No, ¿qué estaban haciendo ahí? Pues hay un ERPI, hay un movimiento popular revolucionario, hay grupos, segmentos que están tratando de desestabilizar al país. El gobierno tiene que tener mucha inteligencia, mucha capacidad de diálogo para resolver este problema. Y yo diría, ok, démosles el beneficio de la duda a Michoacán, a Oaxaca, a Chiapas, y hagámosle la ley que ellos quieren, a la medida que ellos quieren, para que veamos los resultados en 10 años. Y seguramente los ciudadanos de Oaxaca, de Michoacán y de Chiapas le reclamarán lo propio a estos señores del magisterio, porque yo no concibo que los maestros se porten de la manera en que se comportan, en una forma extremadamente belicosa, en una forma extraordinariamente guerrillera, y que ellos sean los que están educando a las nuevas generaciones de este país. Es decir, es algo que todavía no entiendo, ¿no? Son maestros, pero ¿maestros de qué? ¿De la guerrilla? Quizá. Vinicio, muchísimas gracias por tu comentario de esta noche. Esperamos verte la próxima semana en el estudio. Muchas gracias, Salvador Valora, a ti, a tu auditorio, te agradezco. Que te vaya muy bien. Vinicio Limón,
en el espacio del comentario de Cable Noticias. Otra pausa, regresamos con más.